concepto de domesticar, que para que las cosas fueran propias tuyas, había que dedicarles tiempo. O sea, él mismo en el libro... En el libro te iba a decir eso. Por eso te dije, la José no debe decir, no la voy a interrumpir. Ya, para el video. Hola cabros, yo soy la José. Yo soy la Javi. Y a continuación vamos a presentarles una reseña del Principito. Así que vamos a ello. Ya, primero le vamos a hablar del autor, porque lógicamente tenemos que saber quién escribió esta obra tan importante, cómo la escribió, cuándo la escribió, qué le pasaba cuando la escribió y todo eso. O sea, más enfocarnos en el contexto de esta. Exacto. Y luego también vamos a ir, vamos a hacerle una breve reseña un poco, para que vayan conociendo igual la historia, por si no la han leído o si la van a leer o ya la leyeron. Así que ahora vamos a comenzar con el autor. Así que vamos a ir desde las bases hasta lo más complejo, por así decirlo. El autor es Antoine de Saint-Exupéry, que es un escritor francés y piloto que se lanzó a la fama en 1926 con su breve narración de El Aviador. Pero sin duda, su éxito rotundo fue el libro que hoy nos convoca en este video, Que es El Principito. Exactamente. Y este libro fue escrito mientras él estaba en exilio en Estados Unidos. O sea, todo esto estaba en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Él en este libro quiso criticar un poco a la sociedad de esos momentos porque él veía como una... Exacto. Era una sociedad donde estaba en conflicto, veía que los hombres estaban siendo como atraídos por otras cosas que quizás no eran esenciales, sino eran más vicios que necesidades básicas. O sea, imagínense estar viendo, en el fondo estar viviendo en una época donde de verdad sale lo peor del ser humano. Exacto. Y donde actúa de una forma tan cruel, pero a la vez tan humana. O sea, donde es como eso todo es tan inesperado. Sí, y donde solo el humano puede actuar así. Y se aprovecha un poco de esas capacidades, y eso es lo importante, que el autor logra reflejar eso, esos vicios, esas como locuras y esas como confusiones que tiene. Porque aquí, en esta sociedad, vemos a un humano, según él, muy confundido, donde está haciendo acciones que quizás él no desea, sino las hace solo por quizás de manera como innata. Exacto. Así que a continuación la Javi nos va a dar una breve reseña de este libro. Exacto, bueno, este libro, como vimos, ya nace bajo todo ese contexto que lo escribe de Saint-Exupéry. Entonces, primero parte como con una... como que el narrador, que es en este caso el piloto, que nos cuenta su historia, donde como que cuenta una historia recordando años atrás. Y parte donde él tuvo un accidente mientras estaba sobrevolando África. Estaba sobrevolando África y tiene que aterrizar de improviso en el desierto del Sahara. Logra aterrizar, y la primera noche, mientras dormía, lógicamente la arena así, lo despierta como una vocecilla. ¿Qué es este Principito? Claro, y este niño en el fondo que como que lo encontró muy raro porque estaba como entero, así como que uno si se encuentra en el desierto, puta, está ahí para la O sea, obvio, si uno ve a un niño así, sin marcas como de tener sed, encima bien vestido, y él todo recién aterrizado para embarrar. Sí, pues entonces eso como que le extrañó un poco, pero pensando también y entendiendo un poco como que estaba igual como súper rara todo, y como que se dejó llevar en el fondo. O sea, se dejó llevar por el misterio de esa situación. Sí. Entonces se deja llevar por este misterio, y ahí le va como sacando de a poco como las cosas al Principito. Y eso es lo interesante también del libro, que nos va, o sea, nosotros como lectores nos vamos como enterando y vamos sacando esa información a partir de lo que le dice el Principito y lo que logra rescatar el aviador, y como en el fondo reconstruir la historia. Y es así como nos cuenta cómo el Principito que vivía en un pequeño planeta. Eso, todo viene siendo un pequeño recuerdo del aviador. Y es así como nos cuenta que el Principito que vivía en un pequeño planeta, se va de ese planeta, aprovecha una bandada de pájaros, y ahí va y recorre distintos planetas antes de llegar a la Tierra. Y ahí se encuentra la Tierra, donde está en el fondo mezclado todo lo que él pudo como en el fondo ir descubriendo, sí, pues ir
conociendo de los Exacto. otros mundos y ve que en En la ese Tierra mundo, que era está tan bueno, se todo. supone, está todo. Y ahí se va desarrollando la historia en ese momento y en ese encuentro tan impactante y tan interesante del Principito con el aviador. También está la curiosidad, o sea, cómo los niños son tan curiosos y, pucha, el Principito es el más curioso porque nunca se queda con una pregunta. Y ahí vemos también cómo va evolucionando este personaje, donde al principio como que hay unas cosas que no entendía, pero luego, cuando ya está con el zorro, por ejemplo, cuando habla cuando está en la Tierra, empieza a darse cuenta de cómo funcionan las cosas, cómo funcionan los hombres y cómo está su mundo. Y dice, pero ¿por qué se complican tanto si yo tengo mi rosa, cuido mis volcanes y me protejo de los baobabs y puedo vivir, ¿cachai? O sea, eso. Ya, entonces, para comenzar con este análisis, comencemos con los personajes partiendo por el principal, o el que más se roba La película. La película, en este caso, el En la- libro. Ya, el Principito. Bueno, el Principito yo creo que hay algo indiscutible, que es que él representa a un niño, la figura de un niño. Después vamos a ver ya si esa realmente existe o no. Pero es un niño, en el fondo, que encarna todas las cosas buenas que tienen estas personas pequeñitas que, en el fondo, son totalmente inocentes, ven el mundo como de verdad con otros ojos, de una forma muy simple, y que nosotros muchas veces, la sociedad en general, no nos damos cuenta de cómo de verdad ellos sí entienden las cosas, y muchas veces somos nosotros los que aprendemos de ellos. Y para seguir con este análisis, sigamos con el aviador, que es el personaje quien es la encarnación del adulto de este libro. Pero no un adulto cualquiera, sino es un adulto que recuerda de haber tenido infancia. Porque esto se critica como mucho en el libro, que los adultos no recuerdan haber sido niños, pero por lo menos el aviador sí tenía una noción de que lo había sido. Y esto que pasa con el aviador es que este sufre un trauma cuando era cabro chico, y que en realidad lo cambió, como que de cierta manera le vivió, porque su entorno le dijo, loco, como pintor no sirves y no vas a llegar a ninguna parte. Así que empieza a estudiar como geografía, historia, matemática, algo así, si tú quieres llegar a ser alguien. Entonces en el fondo le cortaron la ala y su sueño. Entonces él siente, a través del Principito, que se convirtió en todo lo que él no quería. Y en esto se hace referencia a una cita que les voy a leer. Por ejemplo, cuando él dice: cuando encontraba a alguien que me parecía un tanto lúcido, hacía el experimento de enseñarle mi dibujo número 1, que conservé siempre. Intentaba saber si verdaderamente era comprensivo. Más, siempre me respondía, es un sombrero. Entonces no le hablaba ni de bodas, ni de selvas vírgenes, ni de estrellas. Me ponía a su alcance y le hablaba de Bridget, de golf, de política y de corbatas. Un adulto quedaba muy contento por haber conocido un hombre razonable también. Otro personaje importante de esta obra es el zorro, que marca el Principito porque le enseña un concepto que es este de domesticar, que, a ver, para explicarlo de una manera más fácil, le enseña un concepto de amistad y de pertenencia. Y esto ayuda a entender al Principito muchas cosas que estaban pasando a su alrededor, y él no sabía el porqué de esto. Podemos ver el libro donde nos dice: las cosas solo se conocen bien si se las domestica. Los hombres no tienen tiempo de conocer nada, lo compran todas las tiendas, y como no hay tiendas donde se vendan amigos, los hombres no los tienen. Si quieres un amigo, domestícame. Es aquí donde el zorro le aclara al Principito que si tú quieres algo propio, tú le tienes que dedicar amor, tiempo, porque eso en el fondo lo hace único para ti. O sea, pueden haber 1000 zorros iguales, pero ese va a ser único para ti porque es especial, porque tú generas un vínculo con él que es especial. Y eso mismo lo vemos en la rosa, o sea, para él, el Principito, gracias al zorro, descubre que su tan preciada rosa, la que cuidaba, de la que él amaba, pero tampoco la entendía, pero a través... Y además después cuando encontré esas como 5000 rosas iguales, se quedó como bastante en shock. Sí, pues, pero... Y ahí como dijo, pucha, mi rosa va a estar decepcionada, ella piensa que es única en el mundo, pero ahí el zorro le hace entender, loco, tranquilo, o sea, aunque hayan 10.000 rosas, esa va a ser tu rosa, esa es la que te ama a ti y la que tú amas y la que tú entiendes, a pesar de tener muchos defectos y todo. Y eso nos habla, lógicamente, de la esencia del amor, po. Mejor acá bien adelante vamos a seguir con esto de los planetas, este viaje que hizo el Principito, pasando por cada uno de estos, partiendo por el del Rey.
personaje que es un monarca que representa la ambición del hombre y la sed de poder que tiene. Aunque no tenga nada que, en el fondo, gobernar o de... Me estoy yendo ahora. Ya. Como dijo la Javi en la introducción, no. Como dijo la Javi en la reseña, vamos a seguir por este viaje que hizo el Principito, visitando cada uno de estos planetas. Pasando por el primero, que es el rey, que es un hombre que nos representa la ambición, el poder y la sed que tienen de este. O sea, una persona que quiere gobernar para sentirse mejor y mayor que nosotros, porque así supuestamente es más respetado. Pero no tiene a nadie. Pero no tiene a nadie. Otro es el vanidoso, que nos representa la importancia de la imagen de los hombres, o sea, ser mejor que tú, ser mejor que él, ella y todos en el fondo. O sea, nos representa como la importancia que realmente le damos a la imagen. O sea, quizás no vestir así porque no les guste, porque yo soy lindo, porque yo soy el mejor y muchas otras cosas más. Primero nos preocupamos de lo que la sociedad dice de nosotros. Exactamente. Uno de estos planetas, el Principito, se encuentra un bebedor, que es un gallo que tiene problemas con el copete, que para afrontarlo sigue tomando. O sea, siente vergüenza, pero no hay nada mejor, según él, que seguir tomando copete, porque supuestamente quizás así se le arregle algo. Pero en realidad, no. Onda, un problema que es así, es lo grande, lo grande, lo grande, y lo termina formando una bola enorme de la cual no puede salir. También está este gallo que enciende y apaga el farol, donde nos muestra la rutina y el encierro que tiene el hombre. O sea, esta rutina que es solo eso, no poder enfocarse en nada más, que quizás yo quiero hacer esto, pero no puedo porque no me lo permito. Y ni siquiera sabe por qué lo hace. Exacto, es como algo que hace involuntariamente y no se deja ver más allá. Ese es el problema, se encierra y no ve más allá. Punto. En este viaje también se encontró con un hombre de negocio, que este hombre nos representa quizás la importancia del materialismo que nosotros le damos. O sea, este hombre que no se enfocaba solamente en sus estrellas, y si tenía más estrellas podía obtener otras más y seguir acumulando estrellas para sentirse así poderoso, como esa como sed que él tenía como el materialismo, y cubrirla, porque si él tenía más era mejor que los otros. Y para finalizar este viaje, el Principito va al planeta donde se encuentra el geógrafo, y a ver, este geógrafo se transforma importante en la historia, porque al final este es el loco que lo permite llegar a la Tierra. Pero a ver, este geógrafo, ¿qué nos dice a nosotros? Es un loco que está encerrado en una oficina, y el Principito dice: este es mejor que los otros porque tiene un título, pero a ver, este título para él no le hace nada. Es decir, onda, los otros locos conocen el mundo, experimentan, saben dónde están los ríos, pero lo saben, pero de manera propia, onda, lo viven. Sí. Y en cambio cuando viene el explorador, yo descubro que este río está en tal parte. Y al final como que vemos la importancia que tiene un título por sobre otras cosas, que es como la experiencia. Y finalmente, como dije, este loco es el que le aconseja: ¿sabéis que en la Tierra es mucho mejor? Porque tiene buena reputación. Exacto, tiene una buena reputación. Andáis puro perdiéndote acá, visitándonos nosotros. Anda para allá. Y así es como el Principito llega a la Tierra. Bueno, algo de verdad súper importante y que tengo que decir son las temáticas que aún podemos nosotros identificar en la sociedad actual, pero el materialismo, que ya lo hablamos, la monotonía. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que son temáticas que de verdad aún están presentes. Nosotros de verdad nos comportamos así, quizá inconscientemente. ¿Y por qué ocurre esto? Porque entonces esto viene ya de cuando somos cabros chicos, cuando nuestros papás de verdad nos decían, o sea, sin darse cuenta, tampoco es que lo hacen a propósito, pero ahí nos va moldeando un poco el cómo vamos siendo y cómo nos vamos desarrollando, y nos vamos metiendo como en un sistema que cada vez
nos presiona más y nos marca más y nos exige más y nosotros no nos damos cuenta. O sea, de verdad hacemos las cosas, no sabemos por qué. O sea, yo voy a estudiar, ¿para qué? Para tener un título, después me voy a casar y voy a ser feliz. Esa es la visión, no hay más. Y bueno, esta importante temática que podemos discutir mucho más, se ve en el libro, se ve desde el principio cuando el autor dice, si es ofrecido estos detalles acerca del asteroide B612 y si es o confiado su número, es por cortesía hacia los adultos. A los adultos les gustan las cifras. Y ahí decía también de cuando los adultos, o sea, uno conoce como a los amigos, te preguntan, ¿cuál es su timbre de voz? ¿Cómo era su casa? Solo le importan los números y solo le importa como tener más, como el papel, como yo tengo. Y eso es el materialismo que también hablamos y lo habló la José también con los planetas. Y eso es súper importante y tiene que marcar porque el tema es que sigue presente y repito, esto pasó hace mucho tiempo y también nos habla de la genialidad y de lo seco que era el loco cuando escribió esto. Otra de las temáticas que nos entrega este libro es el aprendizaje que obtienen los adultos de los niños. Lo vemos ver reflejado más en cómo los niños se enfrentan a los problemas. En el libro aparecen estos arbolitos llamados baobabs que en realidad representan como el mal, representan los problemas. Se veía al principito que su planeta lo cuidaba mucho porque si aparecía un baobab, él al tiro lo arrancaba. Pero en cambio, él decía que había que tener mucho cuidado con ellos porque si se hacían más grandes, eran más complejos arrancarlos. Entonces eso pasa mucho con los adultos que quizás no arrancan las cosas de raíz, sino las dejan estar ahí y mientras están ahí se van agrandando y se va transformando, como ya le he dicho antes, en una bola de nieve. Y al final se encierran en ese problema. Entonces acá se ven como los niños ven las cosas sin ir más allá, o sea, lo esencial es invisible en los ojos. O sea, esta frase que es tan trillada y que se va por todas partes. Le encontramos sentido en el fondo ya. La encontramos y representa, a ver, ¿qué puede representar esta frase? Para que suene no tan literal, sino buscarle un trasfondo porque, aunque el mensaje sea muy claro, nos presenta esto, que los cabros chicos, en el fondo, buscan más eso, onda, más experiencias, más momentos. En cambio, los adultos no están preocupados de eso, sino están preocupados de otras cosas, de poseer esto, porque si yo tengo esto quizás soy mejor. Me van a ver mejor. Me van a ver mejor, o, loco, mira, si yo tengo esto, él no lo tiene, entonces imagínate lo bien que yo soy para él, o sea, soy demasiado opulento. Y se empieza a preocupar por cosas que en realidad no tienen nada que ver. Para finalizar, vamos a pasar como a la parte de interpretación y una cosa que nos llamó mucha atención a las dos es esto que sucede en el libro, que comienza con esta boa que se consume a esta fiera y finaliza tristemente con la boa consumiéndose al principito. O sea, no es coincidencia que el autor... Exacto. Porque el autor es en el fondo el que arma la historia y que lo haya puesto al final y al principio y ambas con mucha metáfora no es coincidencia. O sea, hace mucha resonancia y llama mucha atención. O sea, ¿por qué él quiso hacer esto? Y una de las maneras que lo pudimos interpretar nosotros es la pertenencia. O sea, que la boa, como al principio dice, necesitaba esto, sentirlo parte de mí. Quizás él necesita que este niño vuelva a ser parte de él. Bueno, entonces cuando la boa se come la fiera al inicio del libro, eso lo hace, o sea, en el libro dice que tiene que estar 6 meses digiriéndola. O sea, no lo hace, yo creo que no es como por un deseo, o sea, es un deseo pero más allá, sino que es una necesidad. O sea, no lo hace porque sí. Y en el fondo nosotros también lo interpretamos como que la serpiente no se come el principito porque sí, y viene de una necesidad más allá, una necesidad de pertenencia que trae el piloto. Así lo interpretamos nosotros. Bueno, entonces para finalizar este video, decir que de todas estas cosas, conclusiones, análisis que podemos sacar entre nosotras dos, son totalmente válidas, como también son las tuyas,
y la de tus amigos y lo de las demás. Porque en realidad para esto se presta el libro, onda para ir cercando deducciones y en algún momento nosotros también pensamos que las cosas que locas, exacto, me la había volado y todo. Quizá nos estamos empezando a rayar un poquito con el libro, así que... Pero no, Pero eso es lo válido, eso es lo bacán del libro y eso es lo que lo hace ser tan reconocido en el fondo. Exactamente. O sea, este libro, la idea no es tan solo leerlo una vez en la vida, pero puta, sí, al menos leerlo. Este libro muchas veces dicen que es infantil, pero está como mal nombrado infantil. Onda, Viene más por los ahora- colegios, sí, es por eso, es porque Sí, lo dan porque- una lectura en el colegio y ahí te cagan un poco la onda del libro. Cuando te dan una lectura en el colegio, puta, está súper demostrado que nadie lee el libro del colegio. O lo hacen como con una obligación y Y no motivan lo en el fondo. disfrutan. No, y hacen que después los niños no les guste leer, po. Ya, bueno, es un libro que... Sí, bueno, sí, con este video la idea es que se animen a leer el libro si es que no lo han leído. Le hicimos un pequeño spoiler, pero en verdad les va a servir igual porque por eso se tienen que motivar. O sea, lean el libro, si no lo han leído, o sea, si no lo han leído, leanlo. Y si ya lo leyeron, vuelvan a leer porque de verdad les va a dejar una enseñanza buena. Porque si antes quizás cuando lo leyeron más chicos no les gustó, ahora denle una oportunidad. Ahora O sea, quizás es el momento. de verdad es un libro que merece que le den una oportunidad porque por algo es tan reconocido. Así que muchas gracias por vernos, espero que hayan disfrutado, nuevamente lo repito, gracias por su atención, por su tiempo, en realidad para toda persona el tiempo es valioso, así que muchas gracias. Eso, o sea, ojalá que haya servido y de verdad se motiven. Eso. Ya, de cómo no importa cuántas personas más hayan, sino que... Nacho, weón, acuérdate, po. Te traigo comida, ¿no? Ya, pero... ¿Qué weá? ¿Te traigo comida? Ya, Para los chascarros. ¿Quieren una, cabrón? para el profe. Hola, profe. Póngale un 7 tan huevo más que la mierda, por favor. Pongamos otro video. Ya.